Buenas noches, mi bienvenida a todos. Hoy concluimos con la serie de conferencias organizadas para el cuarto centenario de la talla de nuestro Santísimo Cristo. No es casualidad que la persona que comenzó con la primera conferencia el año pasado por esta fecha en el Círculo Mercantil esté hoy aquí. El título de la conferencia: Una imagen para la conversión. El profesor don José Carlos Pérez Morales, profesor de Geografía e Historia de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con calificación sobresaliente cum laude, con la tesis El arquitecto Vicente Traver Tomás, 1888-1966. Componente del grupo de investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico de la citada universidad. Sus líneas de investigación se concretan en dos ámbitos diferenciados. En el puramente académico, su estudio se centra en la investigación sobre la arquitectura española del siglo XX, en un marco que se extiende desde comienzos de dicha centuria hasta la década de 1960, en la zona andaluza y levantina. Esto ha derivado en la consecución del mencionado trabajo, el cual se encuentra en proceso de publicación por la Universidad Jaume I de Castellón, España. En paralelo a este terreno, su interés se ha concretado en las representaciones escultóricas de los siglos XVI y XVII, así como todos los campos tangenciales de su proceso de creación, recepción por parte del público e historia material de los mismos, a la par que sus condicionantes en diferentes estratos, desde el teórico y conceptual al más puramente físico. Prueba de ello es su participación como ponente y comité científico de los congresos internacionales sobre escultura virreinal, que, con el título de Encrucijada, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha propiciado junto a otras importantes instituciones culturales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México o el Museo Amparo de Puebla, México, conferencias como el comercio de esculturas entre Sevilla e India en los siglos XVI y XVII, reflexiones y nuevas aportaciones 2008, o imágenes del pecado, paradigma de penitencia. Santa María Magdalena y la ambivalencia del símbolo 2012 configuran parte de su corpus de participaciones en este evento internacional. Asimismo, ha formado parte de numerosos congresos locales y nacionales, con temas centrados en la escultura y cuyas aportaciones se han plasmado en las consecuentes publicaciones de actas, a las que se suman otras monográficas de escultores andaluces, como en los de la presente colección de maestros andaluces, de Juan de Mesa, Pero Roldán, Ruiz Gijón, Francisco Buiza y Pedro Duque Cornejo. Colaboraciones con capítulos de libros y diversos artículos donde se aproxima a los simulacros escultóricos desde diferentes perspectivas. Sin más, tiene la palabra el profesor Pérez Morales. Bueno, muchas gracias. No sé si se escuchará bien en la sala. Si no, pues le damos a Alon. ¿Sí, no? Ahora un poquito mejor. Bueno. En primer lugar, como no podía ser de otro modo, pues agradecer a la Hermandad de Montserrat, en la figura de Antonio, de Montserrat también, que contactaron conmigo hace mucho tiempo para que participara dentro de una de mis especialidades, o la que más he trabajado, que es la escultura de Juan de Mesa y su contexto, pues para participar en ese cuarto centenario de la ejecución de este maravilloso crucificado. En enero planteamos una conferencia centrada un poco más en el aspecto técnico, en el aspecto documental y estético, relacionando ciertas obras tanto de Mesa como de atribuidas, incluso cercanas, y ahí quedó la cosa. Y cuando recibo la llamada de dar una segunda conferencia centrada en la misma temática, eso es un arma de doble filo. Para mí es una ilusión y es una responsabilidad, porque hablar dos veces de lo mismo me parece un poco complicado. Entonces, pues tomamos, como se dice, el rábano por las hojas, ¿no? Y
y me tiré a la piscina y vamos a ver si esa aproximación, como bien se ha visto en algunos vídeos promocionales, pues les gusta. Y daros las buenas noches y agradecer a todo el mundo que ha venido, el esfuerzo que un viernes por la tarde-noche le gustaría estar a uno más cerquita de la Plaza del Salvador, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea de su agrado. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos por nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De esta manera, narra el tercero y más extenso de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, el de Lucas, el pasaje de la conversión del buen ladrón. Me temo que nunca sabremos cuántas veces rememoró mentalmente este episodio Juan de Mesa en su obrador, con el fin de dotar al crucificado que la Hermandad Sevillana de Montserrat le encargaba aquel 5 de mayo de 1619, dotar de un contenido teológico y de trascendencia. Ante el escribano público Juan Bautista de Contreras, el escultor se comprometía a entregar, y cito, una hechura de Cristo nuestro Señor crucificado, de madera de cedro de las Indias, de estatura natural, que tenga 9 cuartas de alto, desde la punta de los pies hasta la cabeza, quedando en la postura de vivo, hablando con el buen ladrón clavado en la cruz. En representación de la cofradía, como todos sabemos, rubricaba su mayordomo Alonso Díaz, pero el precio lo establecía otro personaje, un tal Pedro Fernández de Quiñones, que era corredor de lonja. Este personaje realmente actuaba en calidad de perito, ya que conocemos o lo que sería en la época un corredor de lonja o de alcabalas como un intermediario entre un comprador y un vendedor, o bien entre las partes de un trueque, de bienes que están grabados por alcabala. Es un requisito fundamental ser natural de los reinos, por lo que estaba vedado el cargo a los extranjeros. Su función es la de ser no solo un mediador, sino también un excepcional fedatario y testigo cualificado en dichas transacciones. Después daremos algunos datos más. Ya he podido ver que Aurora y Alberto Villar dieron una serie de datos que yo utilizaré e intentaré darle una nueva visión. Quizás la elección de este perito se debiera, no lo sabemos, a que los hermanos de la cofradía no se atrevían a poner precio a la talla, porque además iba a ser la talla titular cristífera de su corporación, aunque quizá más bien podía responder a unas motivaciones meramente o burocráticas o económicas. El crucificado de la conversión se encuentra justo, y esto es algo que creo que no se ha atendido hasta el momento, se encuentra justo en el ecuador de la producción artística de Juan de Mesa. Sí avalamos el hecho de que comienza en 1610 con la imagen que tenemos a la izquierda, que no es otra que la Inmaculada Carmelitana. Pero también es cierto que su andadura artística documentada no empezaría hasta 1615 o 16 con la realización del grupo de San José con el niño para los mercedarios de Fuente de Andalucía. Siendo así, la imagen del crucificado de la conversión adquiere otro sentido, pues sale de manos de un artista experimentado, aunque es algo que no podemos constatar documentalmente, ni tampoco tenemos una gran presencia de obras que lo fundamenten. Mesa lleva a cabo, hasta el momento,
que conozcamos 10 crucificados de una gran calidad y depuración técnica, desde el primero hasta el último, algo que fundamenta nuestra consideración de escultor experimentado y bien formado. Estos crucificados, que todos conocen a la perfección, serían el Cristo del Amor, 1618, el primero, el Cristo de la Conversión, en el 19 y 20, el Cristo de la Buena Muerte, aunque el título se le otorga un poco después, pero es el Santo Cristo de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en 1620, se entrega en el mismo año que se contrata. A la derecha el del Colegio Imperial madrileño, hoy está en la catedral, no se hizo para la catedral, se hizo para los jesuitas del colegio. El Cristo de la Misericordia de Santa Isabel, hoy está en Santa Isabel, también se hizo para los mercedarios de la iglesia de San José, aunque realmente era para un patronato con base jesuita y pensamiento jesuita, en 1622, Cristo que se realiza muerto y por circunstancias de los mecenas, pues Mesa lo reconvierte y lo vivifica. De ahí ese aspecto un tanto ambiguo, porque realmente y anatómicamente está realizado como si fuera un hombre muerto. Tenemos también el de Osuna, en 1623, que realiza para una capilla privada para Diego de Ontiveros, la Colegial. El maravillosamente restaurado de Vergara, en 1623 también, 22-23, el Cristo de la Veracruz de las Cabezas de San Juan, en 1624, el Cristo de San Pedro, en Lima, que nos iríamos al 22, aunque se creía que era del 24, y a la derecha también en Lima, Perú, ya en 1626, y para culminar su catálogo documentado de Cristos y conservado, pues el de Santa Catalina de Lima. Hay uno que se contrata, tendríamos que incluir un último crucificado que contrata con el pintor de imaginería Antonio Pérez en 1627, que no sabemos si llegamos a ejecutar, pero creo que tengo alguna pista que tendré que pulir un poco, así que de momento lo vamos a dejar ahí. Lo que sí me resulta sintomático es que, a pesar de denominarse a Mesa el escultor de las cofradías, que creo que alguna vez lo han escuchado, en su catálogo solo una pequeña parte, aunque destacada, se dedica a esta finalidad. Es más, existe una especie de halo negativo en ciertos contextos en lo tocante a imágenes con destino a ser titulares de cofradía. Hace tiempo la especialista María Elena Gómez Moreno acudía a una aseveración en cuanto a Mesa, que se ha perpetuado, aunque yo no estoy del todo de acuerdo, en cuanto a depuración técnica y menor ambición económica como algo predilecto para el mundo de las hermandades. Es decir, tenemos a un escultor bueno y barato. Asimismo, el hecho de ser una imagen titular y centro devocional y culto de una cofradía, me preguntaba, ¿merece la pena que escudriñemos nuevas líneas de investigación y novedosas aproximaciones? Que sería como decir, si esto lo extrapolamos a obras universales de la historia del arte, ¿ya está todo escrito de estas grandes obras del arte universal? Yo creo que esto no es del todo así, y voy a utilizar la misma iconografía que tenemos en la hermandad, el crucificado de Velázquez, que se conserva en el Museo del Prado. Este lienzo, que todos conocemos a la perfección, aunque sea visualmente, se fecha aproximadamente entre 1631 y 32. Es decir, Velázquez acababa de volver de ese primer viaje a Italia y procede de la sacristía del convento de San Plácido de Madrid. En un principio se pensaba que su ejecución estaba ligada, o el pensamiento popular, a una leyenda que lo vincula a un intento sacrílego por parte de Felipe IV de seducir a una joven novicia. Algo que no se llega a producir porque esta joven finge estar muerta en su celda con flores y con cirios junto a su ataúd. De ahí que evite ese intento de seducción del monarca. El Cristo que se plantea en este contexto sería entonces prueba del arrepentimiento del rey y prenda de su penitencia. Sin embargo, se ha dado una vuelta de tuerca y se ha lanzado una hipótesis que ostenta un trasfondo bien distinto.
En el mes de mayo de 1628, las religiosas del convento de San Plácido habían sido acusadas nada más y nada menos de herejía alumbradista, posesión diabólica, falsa profecía y prácticas indecorosas, con lo cual fueron encerradas en las cárceles secretas que el Santo Oficio tenía en Toledo. El dictamen, la resolución, sucede entre marzo y julio de 1630 y se determinaba que no podían volver al convento por espacio de 4 años. Digamos, por otro lado, que el protonotario de nombre Jerónimo de Villanueva, que era el protegido del conde-duque de Olivares y fundador del convento, también se ve envuelto en un proceso inquisitorial, pero sale indemne y se encargaría el lienzo no como expiación de sus culpas o de su penitencia, sino como acción de gracias por haberse librado de un proceso inquisitorial. Reflexionando el motivo del encargo, voy pasando, Felipe IV lo conocen todos a través del pincel de Velázquez. El motivo del encargo nos asalta una cuestión, y es el por qué un crucificado, si había multitud de iconografías centradas en la penitencia y el arrepentimiento. Y la respuesta se encuentra en unos hechos que suceden en Madrid también hacia 1630. En las casas de un licenciado parquero que se sitúan en la calle Infantas vivía una familia de judaizantes de origen portugués, compuesta por un matrimonio, 2 hijas muy hermosas y un niño de 6 años. Y además ellos ya habían tenido algún problema con el Tribunal de la Inquisición. En su casa poseían, colocado bajo un dosel del salón, un crucifijo de media vara de alto, unos 41 centímetros, para hacer aparente ostentación de su fe cristiana. Miércoles y viernes durante la noche se reunían allí un grupo de 15 judaizantes y de muy variada forma se dedicaban a torturar la imagen, como vemos en el lienzo de Rixi, en la izquierda, arrastrándola con cuerdas y con varas de espino. Pero, milagrosamente, la imagen se queja, adquiere vida y se queja. Incluso le brota sangre que le salpica a los que la estaban maltratando. Por ello deciden quemarlo y terminan por destruirlo a hachetazos. La indiscreción del niño de 6 años, que lo vio todo, alertó a la Inquisición y se descubrió lo ocurrido y se aplica el consabido castigo de la hoguera. El episodio adquiere tintes políticos cuando se responsabiliza de lo sucedido a la actitud tolerante que tenía el conde-duque de Olivares, cuyo protegido encarga el crucificado, para con los judíos. El proceso inquisitorial, que fue prácticamente paralelo al de las monjas, deriva en un auto de fe bien conocido en 1632, y por ello se organizan una serie de actos de desagravio para reparar los ultrajes a Cristo crucificado. Hay multitud de comunidades religiosas que lo realizan y se institucionaliza con la creación de cofradías como la de San Pedro Mártir, pero también se edifica una iglesia llamada expiatoria del Cristo de la Paciencia, que tenemos ahí a la derecha, entre 1643 y 61, donde para su ornato se contratan lienzos alusivos a este episodio. Es por ello que, encargando Villanueva un crucificado, lo que hacía es mostrarse implicado en esos actos de reparación del crucifijo que se profana. En esta obra, que es intensamente devota, o así se la ha denominado, este sería el auto de fe, actos multitudinarios y la iglesia que se edifica. La obra de Velázquez, que es intensamente devota, huye de cualquier narración y reduce la escena a una pura descripción. Ese fondo oscuro, aislado, sin paisaje, aunque en ese momento no existe el género del paisaje, se denomina en la terminología del 17 como lejos. Cuando se dice en los documentos unos lejos, se refiere a unos fondos, pero no son paisajes como tal. Y tampoco lo acompañan figuras. Especialmente reseñable es el consejo de su maestro Francisco Pacheco, el que no abuse de la sangre. Aunque ahora no se percibe, los exámenes que se han hecho de la obra de fluorescencia ultravioleta revelan que había una mayor cantidad de ella,
muy posiblemente en conmemoración de ese suplicio al que los judaizantes sometieron al crucifijo, que, como hemos dicho, brotó abundante sangre. Pues tal historia demuestra que la perspectiva es capaz de cambiar diametralmente el modo de ver y entender una obra, y que necesitamos ser parte del contexto en el cual se gesta. Por ello, algo tan habitual en ciertos momentos históricos como el que nos ocupa, las primeras décadas del siglo XVII, a nosotros, desde nuestra perspectiva contemporánea, se nos escapa totalmente. Y me explico. Desde la perspectiva de la cofradía, ellos realizan una estación de penitencia conforme a lo que establecen las reglas. Pero desde la óptica del pueblo, del espectador, los matices de su recepción y de su percepción son tan profundos y tan complejos que se nos antoja dificultosa una reflexión desde nuestro tiempo, lógicamente porque somos hijos de él. En su maravillosa obra, publicada hace un tiempo por Cátedra, Benito Navarrete, y que lleva por título Murillo y las metáforas de la imagen, habla precisamente de una serie de mecanismos mentales y simbólicos que el pueblo era capaz de entender e interpretar, problemáticas y controversias sólo asimilables en su propio contexto de gestación. En esta tesitura, las obras del afamado pintor, el cual también hemos conmemorado hace poco, pues hablan por sí solas, aunque para escudriñar su significado vamos a tener que retrotraernos un poco en el tiempo y ver cómo ese contexto que afecta a Murillo también en un primer momento pudo afectar en el pensamiento en el cual se va a mover Juan de Mesa. En un erudito artículo, el profesor de la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido, José Ramón Marcaida, aborda la conocida pintura de género del sevillano. Una ciudad que se encuentra estigmatizada por la epidemia nos deja en los rincones de sus barreduelas unas tristes estampas de pobreza y de mendicidad. Precisamente uno de los paradigmas de Murillo lo conforman sus pinturas profanas. Sin duda, una de las más conocidas es la que se llama Niños pulgándose o Joven mendigo, del Museo del Louvre, que se realiza en una primera época, hacia 1650, y que además constituye el primer testimonio que conocemos en cuanto a la atención del pintor a estas escenas populares que después lo van a marcar su identidad. Sin embargo, estas estampas, en base a las aproximaciones más recientes a este tipo de pintura, que explora un contexto de creación quizás un poco más global, las vinculan insertas en una trama de un complejo mundo de símbolos y códigos bien conocidos en la época. Así sabemos que este tipo de niños, como el que vemos en el cuadro, se encontraban clasificados según ciertos tratados en base a su ingenio, que es un término complejo que asociamos o se asociaba en ese momento con la inventiva y con la habilidad, y lo que más nos interesa, con el engaño y con el artificio. La pintura puede ubicarse dentro de un debate acerca de la pobreza en esa época y sus consecuencias a nivel social. Tenemos en la pantalla esa obra, Los discursos del amparo de los legítimos pobres, de 1598. Cristóbal Pérez de Herrera se pretende una diferenciación entre lo que él llamaba pobres verdaderos y los denominados fingidos, y de entre los primeros reconocer las diferentes habilidades e ingenios que tenían cada uno. De hecho, se utiliza como emblema de la pobreza un cántaro, a modo de topos, muy presente en la pintura del siglo XVII. Aunque la pintura de Murillo no alude directamente a la connotación negativa de la pobreza, sí pone de manifiesto otros temas como el vagabundeo, la ociosidad, el juego y que eran grandes desafíos de los tratadistas que intentaron resolver el problema de la pobreza, que en esa época era muy complicado. Aquí queda magníficamente plasmada en los niños jugando con dados de la Alte Pinakothek de Múnich, y este tipo de creación donde vemos que aparecen de forma continuada cántaros alusivos a la pobreza. Hoy quizá lo hubiéramos enlazado con cualquier otra interpretación. Pues estos cuadros se erigen como una suerte
de propuesta moralizante y no de cualquier cosa, sino de una reforma social que se necesitaba bastante, porque la pobreza era un verdadero problema y una auténtica carga. Y hablando de emblemas, en el mismo contexto, Andrea Alciato, en sus emblemas publicados originalmente en 1531, pero cuyas ediciones sucesivas van a llegar hasta 1583, muestra la pobreza como un lastre que evita el desarrollo de las habilidades. El conocimiento de esta obra, El lastre de la pobreza, la utiliza Murillo, por ejemplo, para llevar a cabo ese José y sus hermanos de la Wallace Collection en 1670, que si no estamos insertos dentro de esa emblemática simbólica del siglo XVII, cualquier persona del momento lo asociaría con la pobreza. Nosotros nos quedaríamos fundamentalmente con el tema bíblico. Por lo tanto, en este intento de comprender los mecanismos intelectuales en las décadas donde la mente de Mesa gesta el crucificado de la conversión, hemos de acudir, en primer lugar, al Diccionario General Monolingüe del Español, siendo además el primero publicado de este tipo en Europa, pero en lengua vulgar. Me refiero al Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Es obra del erudito Sebastián de Covarrubias y se publica precisamente en 1611 en Madrid y se dedica a Felipe III. Y como sí se incluyó en el posterior Diccionario de la Lengua de 1726, se explicaba, y cito el título, el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con frases o modos de hablar, proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Con lo cual no solamente se define, sino se interpreta y se enlaza con lo que se pensaba en la época de esos términos. Por lo tanto, desde el siglo XVI, ¿qué se entiende por convertir? Porque este crucificado es de la conversión, pero la conversión del siglo XX no va a ser la conversión del siglo XVII ni la del siglo XVI. Covarrubias nos dice: convertir es reducir al que va por otro camino y sigue otra opinión. Convertirse, arrepentirse. Convertida la mujer errada, que se arrepiente de su mala vida y se recoge. De estas hay casas que se llaman de arrepentidas. Convertir una cosa en otra, como si fuéramos alquimistas, convertir el estaño en plata y el cobre en oro. Conversión en la mudanza de un ser en otro, como en las cosas naturales el agua se convierte en carámbano o hielo y este en cristal. Y finalmente, conversión del pecador, como la conversión de la Magdalena, convertible lo que puede convertirse en otra cosa. Eso es lo que se pensaba en la conversión. Vemos una gran connotación religiosa, casi teológica, en cuanto a la consideración de la conversión. Considero que es muy elocuente que gran parte pivote en un concepto clave como es el arrepentimiento y en una figura concreta como es Santa María Magdalena. Y en la Sevilla de comienzos del XVII, el arrepentimiento a través del uso modélico o simbólico de la Magdalena era algo trascendental, algo que estaba en primera línea, igual que estaba la pobreza en el sentido social. Y aunque a priori nos parezca un tanto inaudito, va a ser una prácticamente única congregación religiosa la que se va a erigir en baluarte de la defensa de este arrepentimiento y penitencia y, por ende, de la contrarreforma católica, como va a ser la Compañía de Jesús. Desde sus orígenes, estos jesuitas llevaban a cabo diversas labores, todas son herederas de los textos principales que vertebran la orden, y con esto me refiero a las constituciones y a los ejercicios espirituales digamos, realizados por San Ignacio. Sin embargo, existe una labor muy concreta que no aparece en ninguno de ellos, pero sí aparece en un texto secundario, digámoslo así entre comillas, que se llama Fórmula del Instituto, donde San Ignacio establece lo que él considera una serie de ministerios específicos que coexisten con otros que se denominan ministerios apostólicos especiales,
y que responden a unas necesidades caritativas y sociales. Todo esto sucede desde los primeros tiempos de la Compañía de Jesús. Dentro de ellos vamos a destacar uno en particular y, aunque parezca mentira, va a ser dentro del ámbito de la prostitución. Nos dice San Ignacio, en una publicación posterior, ya de 1685, que narra su vida, virtudes y milagros, nos dice él: había en Roma grande número de mujeres perdidas. Procuraba el santo con incansable desvelo apagar este fuego y sacar a aquellas mujeres de su mal estado. Por no haber casa donde se recogiesen estas mujeres, porque en el monasterio de Santa María Magdalena, que llaman de las arrepentidas, no recibían sino las que querían ser religiosas, y todas no podían o no querían tanta perfección. Desde su llegada a Roma, Ignacio se interesa por este problema social y religioso, y él mismo organiza una casa para mujeres arrepentidas bajo el título o advocación de Santa Marta, a cuyo amparo funda una asociación piadosa, como sería la Compañía de la Gracia, y además otra en paralelo, que sería la compañía, traducida del italiano, la Compañía de las Vírgenes Miserables, con una finalidad específica que era la de evitar que las jóvenes hijas de prostitutas se dedicaran a dicho ejercicio. En realidad, ese apostolado particular con prostitutas no era uno de los ministerios propios de la compañía, lo era, y no era algo aislado, más bien era habitual, bastante usual dentro de los jesuitas. En todo caso, lo que se perseguía era el alejamiento de las tentaciones y una vigilancia continua de las actividades que allí se llevaban a cabo. El instrumento que van a utilizar los jesuitas o la Compañía de Jesús son las congregaciones. Inserto dentro de los cometidos de este carácter asistencial, el control de la moral se erige como uno de los más importantes, siendo el pecado más perseguido precisamente el de la prostitución. La línea que crea San Ignacio en Roma, con la mencionada casa de Santa Marta y la Compañía de las Vírgenes Miserables, será perpetuada por otras congregaciones fuera ya de los límites italianos, destacándose en el caso de Granada la Cofradía del Espíritu Santo. Esta, además, que surge de modo espontáneo de una reunión de seglares, sigue el fin de un progreso espiritual y que realizan obras de caridad. Llegan a convertirse en una de las asociaciones más célebres de la ciudad de Granada en esas fechas. El aspecto más famoso de ellos sería el cuidado de las mujeres públicas de la mancebía, pero esto no surge de la nada, sino que lo ordena el propio arzobispo, que en ese momento era Pedro Vaca de Castro. La proyección exterior de la congregación se concreta en unas actuaciones de vigilancia de la moralidad pública, y ese intento de desterrar los pecados públicos lo realizan a través de la predicación, de la plática y sobre todo de la persuasión en la propia puerta de la mancebía. Hay un sermón de la Magdalena que se predica justo cuando se publica el discurso del amparo de los pobres por un jesuita, Hernando de Porras, que nos dice en las crónicas jesuitas que se arrepienten y se convierten 11 prostitutas nada más escuchar a este hombre. El mencionado arzobispo, Vaca de Castro, dio un impulso de similares características en la ciudad de Sevilla, porque en 1610 es nombrado prelado de Hispalense. 10 años antes, ya desde 1600, en el seno de la Casa Profesa de los Jesuitas, ya se había formado una congregación titulada de Nuestra Señora y de los Clérigos de Orden Sacro, que sería una congregación de sacerdotes, que erróneamente se ha vinculado su culto con el Cristo hoy de los estudiantes, porque, como diremos después, el Cristo de la Buena Muerte era un culto total de la compañía y no solamente de esa congregación. Esta congregación de sacerdotes fue muy estimada y favorecida por distintos prelados sevillanos. En su frente o a su frente se situaba un personaje bastante importante, creo que no se le ha dado la suficiente trascendencia, que es el padre Pedro de León, quien desarrolla
su labor en ámbitos tan importantes como las misiones. Era el confesor oficial de los presos de la cárcel real y el responsable de la orquestación del asedio al burdel sevillano. Él organiza los componentes de la compañía para que asedien la Compañía de Jesús tiene un sustrato cuasi militar, porque no son lo que son la estructura, son prepósitos y son generales, son generalatos desde su origen. Pues este hombre escribe una obra que tenemos ahí a la izquierda, el compendio, que aunque se termina en 1616, no sabemos por qué, en el archivo de los jesuitas de Granada, nadie la conoció hasta que se descubre en 1981. Centrándonos en esta temática, varios capítulos se dedican precisamente a estorbar los pecados. Este cerco al burdel, que posee unas connotaciones religiosas y sociales, desemboca en lo que los investigadores Moreno Mengíbar y Vázquez García denominan, y sucede en Sevilla, guerra de las mancebías. Aquí confluyen multitud de factores, congregaciones como mano ejecutora, recristianización en base a disposiciones tridentinas, Concilio de Trento, ejemplos en Granada y en Sevilla. Esto es el factor físico, pero también hay una impugnación en el plano teórico justificando la mancebía con argumentos teológicos, morales y mordaces invectivas en tanto en la lectura de devocionarios y guías de pecadores. Por lo tanto, estamos ante la creación, en este preciso momento, justo antes de que Mesa empiece a desarrollar su obra, dentro de la cual se ubica este crucificado, de una nueva conciencia que precede a una reforma moral en ese mismo momento. Nos adentramos, pues, en una realidad compleja donde la necesidad de difundir e introducir en la sociedad de ese momento una serie de principios, moralidad, como vía para llegar a Cristo, se convierte en el objetivo de la Compañía de Jesús y de todas las órdenes religiosas del momento. Asimismo, buscaban una especie de línea argumental que propiciaba por el agustino Juan de Mariana, que tenemos ahí a la izquierda, ante el agustino Azpilicueta y después el jesuita Mariana, fundamentan esa labor moralizante en el plano teológico a través de escritos. Pero también el padre que hemos citado anteriormente, Pedro León, comenzaba ese compendio con una especie de advertencia y nos decía de la utilidad de la predicación y lo que se consigue a través de ella. Con lo cual voy a dedicar solamente unos minutos a saber cómo se hacía eso en la Sevilla del 17. A quién se predicaba, cómo se predicaba y qué se predicaba. Porque eso nos va a abrir una nueva consideración que quizás, estoy seguro de ello, nos va a chocar bastante. En la religiosidad barroca, la mujer ocupaba un papel esencial. Se aprecia en la actividad pastoral. Se dedican a recuperar prostitutas. Estaban necesitadas de una dirección espiritual. Hay confesores que dedican un lugar privilegiado en sus sermones, libros de devociones y catecismos a ellas. Sin embargo, hay una consideración general que vamos a utilizar el rector del Colegio Jesuita de Mallorca, el padre Garau, en cuanto a la mujer. Y ahí vamos a leerlo todos y casi nos vamos a echar las manos a la cabeza. Bien conocida la debilidad de este sexo, nieta del lodo, hija de la carne de Adán y de un pequeño hueso. Sois un compuesto de pasiones que os inclinan a 1000 defectos. Es vuestra naturaleza inficcionada en la culpa, siendo tan débil la mujer, es la más sufrida de todas las criaturas, y pronta en la ira. Lo que le falta de fuerza lo tiene de veneno en la lengua. Ahí lo dejo. Qué barbaridad. En paralelo, quizás un poco anterior, el teólogo y exegeta del siglo XVI, Pedro Malón de Chaide, lleva a cabo una obra súper importante y trascendente en este sentido, como es el libro de la conversión de María Magdalena. ¿Cómo fundamenta su idea? Pues pensando de esta manera: la primera calamidad y miseria del hombre es que nace de una mujer.
la más mundable sabandija de la tierra, de suerte que allí se le pega la mudanza y poco asiento, y la flaqueza en el bien. Mámalo en la leche y sabe la ruin pega del vaso donde se envasó. Está claro que si tenemos este modo de pensar, estas pobres mujeres tenemos que atenderlas de alguna manera, porque si no, son capaces de acabar donde acababan algunas, y el tanto por ciento es bastante bajo, que sería en la mancebía. Vemos que el propósito doctrinal de ejemplaridad dentro no solamente del barroco, sino de un modo más amplio en la Edad Moderna, destaca la más importante y significativa en este sentido como es María Magdalena. Es más, la consideración del sexo femenino, dentro las prostitutas tendrían un plus de negatividad. ¿Por qué? Porque se dice, dentro de este mismo contexto, que venían a ser como recipientes para contener la suciedad de la carne, como mal necesario para prevenir los peores pecados como la homosexualidad, el incesto y la seducción de las mujeres honestas. Realmente, desde la perspectiva del 16 y 17, la mujer necesitaba aparentemente un apoyo. Pero ese apoyo, esa atención se hacía a través de algo que se predicaban realmente. Pues tenemos una literatura tan amplia de carácter teológico, donde podemos destacar manuales de confesión, hagiografías, que estaban dedicadas, tenemos que leerlo desde ese prisma, a demostrar al género femenino que podían reconvertirse. Había una vida nueva y plena, y para eso había que ponerle enfrente una serie de modelos de santidad simbólicos y cercanos donde apoyar sus tesis. ¿Dónde está ese modelo? Pues en la maravillosa arrepentida que va a ser Santa María Magdalena. Es el culto a la santa que propugna el Concilio de Trento para con el arrepentimiento y la penitencia, para llegar a la redención. Todas las referencias que tenemos de María Magdalena, que es un compuesto configurado de varias figuras, no existió como tal, pero se argumenta y se configura en base a lo que conocemos como leyenda áurea o leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine, pero también para nosotros serán reproducidas en este tipo de libros, los Flos Santorum, que son vidas de santos, y vamos a destacar de modo específico el caso de la edición del jesuita Pedro de Rivadeneira en 1599. Sé que es complicado, pero si nos vamos fijando un poco, todas las fechas se van solapando, no hay una evolución, todo pasa exactamente en los mismos años. Esta ejemplaridad que quieren dar para con las mujeres exige una divulgación, y en el caso de la Magdalena pues tenemos una tradición oral, tenemos una evidencia en los evangelios apócrifos, no canónicos, y también una vertiente escrita que incluso el abad de Cluny, que es el autor del sermón medieval más antiguo de la Magdalena, establece su celebración, como todos conocemos, el 22 de julio. En la citada obra del libro de la conversión de Malón de Chaide, nos da un objetivo, que lo tenemos ahí en pantalla, y les dice a aquellos que leen su obra: mirad el ejemplo de esta pecadora y arrepentida, perdonada y santificada, que pues para ella hubo remedio, también lo habrá para vosotras, y el cielo para trocarlo por el infierno al que os habéis despeñado. Pero esta predicación no sabemos realmente el fin específico que perseguía. La aceptación que tuvo en el entorno de las mancebías, mala, muy mala, porque en realidad no tuvo una rápida aceptación. Es más, había una especie de interés por parte del consistorio de cobrar una serie de impuestos. No le interesaba que las mancebías desaparecieran. Pero eso sí, todas las prostitutas estaban obligadas a escuchar las predicaciones e ir a misa. Por lo tanto, podríamos pensar que las conversiones que existían en ese momento
serían del todo menos voluntarias. ¿Cómo podíamos predicar este tipo de cosas? No me voy a detener demasiado, pero había una parte teórica y una práctica en el cómo. Teóricamente, en el propio barroco se utilizaría una gran retórica y teatralidad visual como la vía más sencilla, rápida y eficaz para poner en contacto el que realiza la plática y el que la está viendo como espectador. Y utilizaríamos cualquier recurso para conmover, emocionar y sobre todo impactar. El apoyo que tenemos es a través de objetos como sonidos de campanas, movimientos de cadenas, mostrar realidades palpables, como la sangre de las heridas y de las llagas de las esculturas, que en ese momento conformaban una especie de teatro sacro, escenográfico, juego de luces y sombras, y nosotros desde nuestra cultura visual no nos impacta, pero alguien que no ha visto absolutamente nada, si sacamos un crucifijo de bulto del cual brota sangre de una llaga, y existen muchos casos donde los mecanismos se hacían así, una especie de resortes para que saltara la sangre, si nos ponemos desde el punto de vista del que presencia eso, la verdad es que no serían las mismas personas. Sin embargo, en esta práctica, los congregados, en esas congregaciones, ponían en práctica un verdadero asedio, una guerra y un cerco a la mancebía, entraban en ella los domingos y además se ensañaban, y de esto hay documentación, especialmente con los jóvenes, cierran las puertas, censuran y predican. La operación esta no era ni mucho menos tranquila, la gente no se iba pacíficamente, se utilizaban fustas, los religiosos, para ahuyentar a estos personajes, y se desplegaba después toda una escenografía que utilizaban en las misiones, utilización en la liturgia de crucifijos, de imágenes, etc. Primero daban el palo y después decían el por qué daban el palo. Bueno, pues aunque se ha alargado un poco en este contexto, fijaros cómo puede ser esa Sevilla socialmente pobre, que los pobres están clasificados, si valen más o menos, si son verdaderos o falsos, donde tenemos una conversión que pivota entre lo voluntario y lo sincero, donde el imaginario simbólico de Sevilla es muy complejo. En ese contexto es donde se crean todos estos crucificados de mesa. En el caso específico que hemos hablado, de la Magdalena, es el por qué los jesuitas encargan el Cristo y María Magdalena abrazada al pie. Recordemos que el contrato del Cristo de la Buena Muerte va con una Magdalena abrazada al pie, que después les voy a poner la foto de la que creo yo que es. Entonces entendemos ahora la idea en plasmar para su sede principal de la compañía el símbolo de arrepentimiento y el símbolo de conversión. El uso de estas imágenes era principalmente de devoción interna, pero también de reflexión individual del jesuita, que tenía que rezar ante ellas y acompañar a los moribundos en sus últimos momentos de vida. Es decir, era el camino para que el propio jesuita sepa transmitir al que muere y lo acompaña para darle una buena muerte, el anhelo de redención y de salvación que necesitan. Ese contexto también es el de nuestro crucificado, el que tenemos en la capilla, cuyo título, Conversión, no estaba exento de controversias en cuanto a su consideración. En base a las Sagradas Escrituras, la noción de conversión es muy compleja y además es dinámica, porque se entiende como un proceso que se quiere llegar a un estado vital. Hay un permanente movimiento de separación y de retorno. Lo podemos explicar de otra manera. Por la conversión, el hombre reconstruye paulatinamente y cíclicamente su unión con Dios, destruida por el pecado que estamos viendo que hay en la calle. En el Antiguo Testamento, la conversión se desenvuelve a través de la alianza y en un volver a, con un prefijo sub. A los profetas les interesaba que el pueblo se aparte del mal, de la idolatría o de la injusticia social, a través de una doctrina de conversión.
Esta doctrina se fue profundizando constantemente y de forma paralela a la de comprensión del pecado y evolucionando hacia una noción de penitencia. Eso en el Antiguo Testamento, pero llegamos al Nuevo y la conversión, que además la predica el propio San Juan Bautista, nos dice que la presencia de Jesucristo se justifica para llamar a los pecadores a la conversión. Y eso lo dice también Lucas en su Evangelio. Según él, implica una voluntad de cambio moral, siendo una humilde llamada un acto en sí de profunda confianza en Dios. Este Evangelio, además, citado, es profundamente rico en parábolas y narra algunas conversiones, como la del personaje Zaqueo o la de la pecadora arrepentida, aunque no nombrándola como María Magdalena. Si volvemos a la literatura de la Magdalena de Malón de Chaide, anteriormente ya existían publicaciones dedicadas a ella, como Pedro de Chávez ya desde 1549. Y además esta se dedica a su vida y conversión, pero utiliza distintas fuentes que fusiona: evangelios, la leyenda de Rámano Mauro, la del dominico que hemos citado, Jacopo de la Vorágine, y los Flos Santorum de Rivadeneira. Es interesante indicar que Pedro de Chávez toma el hábito benedictino de Montserrat en 1534. Curiosamente, años más tarde, concretamente el 5 de febrero de 1611, la cofradía de Montserrat se agrega al monasterio benedictino, y quizás en su origen existiría alguna relación conceptual. Recordemos que el origen de la cofradía es de la comunidad catalana en Sevilla, dentro del comercio que había aquí. Quizás exista alguna relación conceptual en cuanto a la elección de esa advocación conversión. Ya hemos indicado que este recinto que tenemos aquí en pantalla es regentado por la Orden Benedictina, y según la regla de San Benito, el propio monasterio debía organizarse como un gran taller de conversión personal. Él nos dice en la regla que el compromiso de vivir en tensión, en una conversión constante, es una de las características de una verdadera espiritualidad. San Benito no concibe espiritualidad sin conversión cíclica. San Benito nos pide además mantenernos en una continua conversión, continuo configurarnos con Cristo. La denominada conversatio benedictina es un camino de vida, una disciplina que tiene como meta la enmienda de los vicios y el crecimiento en el amor. Por lo tanto, la cofradía pensaría exactamente lo que la regla benedictina marcaba en cuanto a conversión. Pero no solo nos quedamos ahí. En su obra Existencia Cristiana según el Nuevo Testamento, un autor, Snackenburg, indica que la conversión es la exigencia fundamental que todo lo abarca, con la que los hombres entran en la presencia de Dios y por la que son llamados a responder al Evangelio de Jesucristo, al mensaje de salvación, el concepto central de la postura exigida por Jesús. Jesús solo nos pide dos cosas: el amor por un lado, pero nos pide la conversión. Por eso es la primera catequesis cristiana. Tal exigencia había que alimentarla con modelos. Esas conversiones lo que van a hacer es iluminar la incredulidad o el recelo. Sin lugar a dudas, la traumática conversión de San Pablo se erige como un paradigma en todo esto, pues el propio santo después escribe sobre lo que le pasa y configura una rica teología acerca de la conversión con una original gramática que la marca su experiencia personal en el camino de Damasco. Siguiendo al profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Juan Alonso, esa conversión o esa vocación de San Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, nos dice que según los Hechos de los Apóstoles y los propios escritos paulinos, deducimos que antes de su conversión, y lo sabemos, San Pablo fue un duro perseguidor de la primera comunidad cristiana. Esas mismas fuentes testimonian el hecho de una repentina transformación en apóstol de Jesucristo, obrada por el propio Dios en el camino de Damasco, que he querido elegir esta representación de Murillo
cómo se le aparece el propio Jesucristo y le dice algo así como: Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae del caballo, aunque realmente después la gran representación que ha quedado para la historia del arte es la de Caravaggio, donde el caballo tiene más presencia que el propio milagro. Pues él tiene un cambio de visión. La mayoría de las veces se le representa con los ojos cerrados porque se piensa que él queda ciego, y cuando recupera la vista lo hace con una nueva visión. No nos vamos a detener en esto porque creo que todo el mundo conoce este pasaje, y lo importante de él es que el propio Pablo en sus epístolas escribe sobre una maduración del yo que incluso se ha tenido como testimonio para parte de estudios de la evolución de la persona en sí. Pero la problemática de las conversiones como tal no se ceñía específicamente al ámbito de las mancebías y los prostíbulos que hemos visto. Es más, tampoco se pudo paliar en base teórica con el ejemplo de la Magdalena o incluso San Pablo. Existía, pienso, una circunstancia más profunda y más poliédrica que considero que va a estar más acorde al porqué el Cristo de la conversión. En 1609, el monarca español Felipe III decreta la expulsión de los moriscos del conjunto de territorio de España. Y esto se considera por algunos historiadores de la materia como la más importante migración religiosa de toda la historia de la Europa moderna, en términos cuantitativos, porque afecta a unos 300.000 personas. La inmensa mayoría de estos moriscos, descendientes de musulmanes españoles que son obligados a elegir entre la conversión o el exilio, pero allá en 1502, en la Corona de Castilla, se convierten al cristianismo, pero clandestinamente mantienen su fidelidad al Islam, algo que, como hemos visto, ya ha pasado con el crucificado de Velázquez. A pesar de ser conscientes que esa conversión es forzada, las autoridades civiles y eclesiásticas promueven, o lo intentaron, una política que se fundamenta en dos pilares. La evangelización se confiaba al clero regular y secular, pero también hay una represión de los ritos y costumbres que se consideraban como manifestaciones adheridas al Islam. Resultado, igual que nos pasaba con las mancebías, decepcionantes. Prueba de ese resultado decepcionante, los cientos de casos como el que pasó en Madrid en 1630 con el crucificado de Velázquez, que ya hemos dicho. En Sevilla, específicamente, a fines del siglo XVI, la población morisca se estimaba en 7.000 individuos y la mayoría de ellos eran vecinos de Triana. Sevilla, pues, era la ciudad de España que contaba con mayor número de ellos. Casi el 10% de la población total eran moriscos. Diego Ortiz de Zúñiga, el cronista, pretende que había muy pocos. Él nos dice en su crónica sevillana que había muy pocos. Pero en realidad solo lo parecía, porque ya estaban muy mezclados con los que se llamaba cristianos viejos. Pero es interesante la consideración que se vierte posteriormente ya por un investigador muy famoso, José Gestoso, en 1904, que nos dice que los moriscos eran alfareros bajo el disfraz de nombres cristianos y ellos poblaban los barrios de Sevilla, siéndolos también los que en pobres viviendas producían, pobres, riquísimas telas, labrados cueros, artísticas obras de metal, de cobre o de plata, armas, jaeces de caballos y demás objetos de arte suntuario. Hay ahí un choque entre lo que parece ser y lo que es. En este momento quiero hacer un inciso porque creo que es curioso y vamos a volver al contrato del Cristo. Pedro Fernández de Quiñones. Pedro Fernández de Quiñones estaba dentro de este ambiente morisco. Y hay una tesis de Francisco Javier Sánchez Cid, que ya se ha citado en conferencias anteriores, que se llama La familia del dramaturgo Felipe Godínez, prosopografía de un clan judío converso. Aquí nos da una referencia paralela y que ilustra esta mezcla en la población, sobre todo en lo económico y lo social. Los moriscos movían económicamente. La expulsión de los moriscos no fue religiosa, fue política.
Y si alguien lo duda, vamos a acudir a la bibliografía. Este profesor nos dice que el abogado Alfonso Báez de Acosta, que era el secretario y el administrador del duque de Béjar, que se había casado por segunda vez con Catalina de Tobar, hija a su vez del famosísimo Simón de Tobar, portugués judeoconverso, le hace una reclamación en 1605 de unas cantidades que él va a pagar en mes y medio. Realmente tarda año y medio. Pero lo que nos interesa aquí es cómo el que tasa la imagen de la conversión, que aunque sea un perito, supuestamente una pura burocracia o trámite, se encuentra dentro de todo este problema judeoconverso, donde 4 años antes se le están pidiendo cantidades y después se le expulsa obligatoriamente de tierras españolas y sevillanas. El caso de Sevilla es mucho más tarde porque la expulsión no se consuma hasta 1614, muy poquito antes de que se encargue el Cristo, y de Mesas ya está haciendo obras. Los moriscos sevillanos fueron frecuentemente perseguidos por la justicia, por ciertos delitos también, pero por la fama. Y aquí aparece otra vez Pedro de León. Pedro de León, que es el que confesaba en la cárcel, el jesuita de la cárcel, a finales del siglo XVI, él nos dice que hay penas muy severas a los moriscos, pero sin pruebas. Se metían en problemas y se les juzgaban y se les expulsaban y se les aplicaban penas sin pruebas. En Andalucía, el bando que reguló esta expulsión, aunque aquí en la pantalla tenemos el caso del Grao valenciano, pero sería algo así similar, se publica el 10 de enero de 1610. A Sevilla, aunque le afecta menos que otras zonas del país, también merecen una defensa por parte del arzobispo. El arzobispo de Sevilla manifiesta que eran pocos, eran humildes, no ofrecían peligro, algunas de estas moriscas ya estaban casadas con cristianos viejos, estaban debidamente autorizados, ¿no?, con lo cual gozaba de los mismos privilegios que sus esposos. De hecho, algunos de los moriscos en Sevilla leían cátedra en la universidad, otros habían recibido órdenes, estaban dentro de las propias órdenes religiosas, y en general se les necesitaba, pues ejercían oficios que solo ellos dominaban. Si el arzobispo los defendía, la expulsión no es religiosa. No obstante, la consideración de este colectivo era algo variopinta. Bueno, aquí tenemos una vista conocida de la Sevilla del 16. No solamente era variopinta, sino que el morisco en Sevilla y en general era maleable, esa consideración maleable y altamente manipulable. Les traigo por reciente un libro publicado por Borja Franco y Francisco Moreno Díaz del Campo, que como ven ahí en la pantalla se llama Pintando al Converso, la imagen del morisco en la península desde el 92 hasta el 14, que es cuando se consuma la expulsión ya en Andalucía. Precisamente abordan la imagen del morisco desde una perspectiva de su alteridad. Alteridad es un término que es la consideración de otro. Lo que hacen es repensar la creación de un imaginario estereotípico de los conversos del Islam que no siempre se correspondía con la realidad. Se trata de otro modo de verlos, de entender cómo fue imaginado, porque imagen, hoy tenemos como imagen algo palpable. Imagen, en su origen, queda solo en el sustrato mental. Y también esta imagen se utiliza con fin político. Se trata, por lo tanto, de volver a una consideración y criticar una consideración que se creía que era algo inamovible. ¿Dónde nos vamos a basar? De nuevo en Covarrubias, porque es el que nos da la clave de qué es lo que se entiende en ese momento. ¿Qué piensa Covarrubias que era un morisco? Ya sabemos lo que pensaba de la conversión. Él nos dice: los moriscos son convertidos de moros a la fe católica. Hasta ahí no hay problema. Si ellos son católicos, gran merced les ha hecho Dios, y a nosotros también. Eso dice Covarrubias. La ironía con la que él culmina es digna de mención,
y sintomática de esa condición manipulable, aunque lo elocuente realmente es que el padre de Covarrubias procede de un judeo converso, porque la madre, María de Soto, lo era. Sin embargo, las ideas que tiene Covarrubias en cuanto a la consideración del morisco eran un sentir general, pero manipulable. No solo se habían quedado en los legajos del tesoro, en los emblemas, que es una obra anterior. No sé si traigo algo de los emblemas. Aquí. En los emblemas, que se publica en 1610, un año anterior, plasma uno que nos dice: perignem ex concitur, por medio del fuego se quema todo vicio. O dicho de otro modo, el Santo Oficio, Covarrubias era judeoconverso, pero era perteneciente a la Inquisición, era consultor. Lo que nos dice aquí con este emblema es que el Santo Oficio, por medio del fuego, extirpa la secta, purifica al hereje y limpia los corazones. Ya el propio San Isidoro de Sevilla nos decía que el fuego era un buen método para acabar con las malas hierbas. Ahí están utilizando el fuego para acabar con las malas hierbas. Por lo tanto, era un instrumento divino que se destina a castigar a los impíos, se purifica, y a imitación de la imitación divina se utiliza por la institución que perseguía la herejía, que era el Santo Oficio. Por lo tanto, el quemar a los herejes no era una cosa aleatoria o gratuita, sino que el fuego tenía una consideración divina de purificación. Todos sabemos que el Santo Oficio se crea en la Corona de Castilla en 1478 con la finalidad, y esto no sé si es de orden general, el Santo Oficio se crea en Castilla para terminar con las prácticas de los judíos de Sevilla. Y además tiene como centro un convento muy cercano aquí, que es el convento de San Pablo de los dominicos. Los dominicos es una orden, la orden que acoge a la cofradía de Montserrat en los comedios del siglo XVII. Pero además no tuvo reparos en convertir su convento en cárcel provisional de herejes antes de que ésta se trasladara al castillo de Triana. La labor de los dominicos fue esencial para perseguir y para juzgar a falsos conversos. Se contabilizan en el siglo XVI 17 autos de fe, de los cuales 15 se llevan a cabo en la segunda mitad del siglo y coinciden todos con esa literatura que hemos venido citando, ejemplificadora de modelos de santidad. Por lo tanto, creo que es especialmente sintomático que la cofradía desde sus inicios se decantara por una advocación, la conversión del buen ladrón, en un contenido que trasciende mucho la propia escena que evocaba. Se erigía así el crucificado, y así lo considero, no solamente como una obra interna de la propia cofradía. La imagen trasciende los límites de la hermandad y se establece en la Sevilla del 17 como una imagen de doctrina. Esa sería su consideración fuera de los límites de la cofradía. Resulta curioso que, a pesar del conocimiento que se tenía de esta escena, que la narran los propios evangelios, la devoción a Dimas no se encuentra entre las más populares. En un reciente libro, André Dainault considera que la conversión del buen ladrón y la promesa de Jesús que le hace constituye el punto culminante y el cumplimiento de la misión. Nos dice él: la humildad para reconocer sus culpas ante el otro ladrón crucificado, para aceptar su sufrimiento como consecuencia de ellas, y la audaz confianza en el perdón de Jesús, le abre el poder de la misericordia de Cristo, que en un momento, en un instante, lo purifica y lo transforma porque su corazón se llena de deseo de estar con Cristo, pero es para siempre. En ese momento hace de este gran criminal un gran santo. Es por tanto trascendente esta inclinación por parte de la cofradía por rendir culto a ese momento preciso de la conversión del buen ladrón
Y esto adquiere un sentido más amplio si sabemos que Dimas, San Dimas, era ya una figura que promueve el mismo Concilio de Trento como otro modelo de conversión, cosa que no se suele citar. Su consideración, a pesar de lo que a priori podamos pensar, se encontraría cercana y paralela a María Magdalena, porque al llamar la atención sobre el arrepentimiento en la cruz, que es lo que hace Dimas, adquiere un significado penitencial y va en paralelo a toda la importancia que en el momento del concilio se le da a los sacramentos. De esta manera, en su caso, se convertirá en un ejemplo paradigmático de esa conversión in extremis, de esa conversión express, característica que le otorgará el total protagonismo en los sermones que se daban, que se hacían en el Martes Santo. Precisamente en el día en que la Iglesia hacía la última llamada de arrepentimiento de los pecados antes de asistir al oficio de tinieblas que abre las celebraciones pascuales. Al siguiente día, y de la misma manera que los jesuitas en el lecho de muerte, asistían al moribundo y le ayudaban a tener una buena muerte a través del arrepentimiento y a través de la redención. Esta conveniencia del uso de la figura del buen ladrón, que se convierte en ejemplo didáctico de conversión, se recoge ampliamente por una literatura religiosa específica. Les traigo aquí, como botón de muestra, el llamado Libro de la Conversión del Buen Ladrón, que se publica en 1606 y que cubre precisamente esa necesidad de dotar a la figura de un marco teológico adecuado para los fines que se perseguían de ejemplo de conversión. Esta obra en realidad se publica en Amberes por un franciscano recoleto, Andrés de Soto, que era además el confesor de la infanta Isabel Clara Eugenia, y sirve de preámbulo para popularizar entre los católicos del norte esa figura e incluirla en el arte. También otros santos pecadores habían sido redimidos por la divina misericordia, pues San Dimas se une a María Magdalena, a San Pedro, o el publicano, también al rey David y el hijo pródigo de la parábola. Todos ellos son la representación más clara del arrepentimiento, y lo encontramos, por ejemplo, en Múnich, en esta tabla de Rubens, donde a Cristo le rodea modelos de santidad y modelos de conversión que va a utilizar su Iglesia, se supone que a posteriori. No obstante, esta suerte de sacra conversación penitencial que queda entonces en la cofradía entre el Cristo y San Dimas, queda circunscrita al arte de las regiones católicas del norte y del centro de Europa. Pero aquí es donde parece adquirir la imagen del buen ladrón una individualidad iconográfica. En nuestro terreno, en la plástica hispana, hay ricas representaciones del buen ladrón, pero siempre junto a Cristo, o normalmente junto a Cristo, y en menor medida crucificado en solitario. De hecho, esta variante solo la menciona un tratadista, que es un mercedario madrileño, Juan Interián de Ayala, que en su diccionario iconográfico archiconocido, que se conoce como pintor cristiano y erudito, ya en el siglo XVIII, 1730, nos habla algo de esta individualidad de San Dimas, cosa que aquí es algo muy extraño. Queda pues el crucificado de la conversión plenamente inserto en un conjunto que materializa visualmente esa sacra conversación, como tenemos ahí en pantalla, como imagen de doctrina, imagen que nos alecciona, que nos enseña, al igual que el Santo Cristo de los jesuitas, que apenas un mes después de la entrega del de la conversión, le encargan la compañía a Juan de Mesa, y que hoy es titular de la Corporación de los Estudiantes. Ambos fueron y ambos son, ahí tenemos Cristo de los Estudiantes, María Magdalena, que tuve la suerte de identificar en el Museo Lázaro Galdiano. En otro momento les contaré esa rocambolesca historia de cómo llega la imagen de Sevilla a Jerez y de Jerez a Madrid, pero que cumple todos los condicionantes para que sea esa anhelada Magdalena al pie de la cruz.
Como les digo, el Cristo de la Buena Muerte y el Cristo de la Conversión, que raramente se vinculan, son hijos del mismo contexto. Ambos fueron y ambos son imágenes de devoción, cuyos condicionantes tuvieron las raíces en lo más profundo de la conciencia de este pueblo. El jesuita adquiere su sentido cuando la Magdalena se abraza a la cruz, se sitúa al pie de la misma y arrodillada nos enseña a nosotros, que somos meros espectadores de un maravilloso teatro sagrado, cómo a través del arrepentimiento podemos llegar a redimir o a la redención de nuestros pecados. Pero por su parte, el crucificado de la conversión, fuera de todo contexto de cofradía, sería una revelación de la trascendencia de un significado cuando su simbología se completa con el buen ladrón. Ese ladrón que sin ver ninguno de los milagros que se le atribuían, desde lo más profundo de su ser, comprende que quien pende a su lado era una persona inocente y, en vez de increparlo, le implora esa salvación física, pero no en el mundo terrenal. La salvación que él implora no es en el plano físico. Le pide solo que se acuerde de él cuando venga a traer el reino. En ese mismo instante, aunque parezca mentira, en una terminología posterior, Dimas se canoniza. Es la única canonización en vida de Cristo. Y se establece como un preciso modelo de conversión. Pero el Santísimo Cristo queda como prueba fehaciente de que el paso de esa incredulidad previa a la fe ya se había consumado. Y se consuma precisamente en esa primera catequesis cristiana. Muchas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor. Hola, buenas noches. Buenas. Me voy a presentar, soy Macarena Herrera, te dije el otro día por Facebook que si podía venir. Y antes que nada, personalmente, gracias por meterme en tu grupo. He aprendido y estoy aprendiendo mucho en él, gracias. Yo voy a barrer por mi terreno. ¿Hasta qué punto también la importancia de las creaciones, de la imaginería, ante la barrera idiomática que se tiene en las predicaciones en latín, y que todo fuera en latín, y el desconocimiento de la población más pobre de esos, y el analfabetismo incluso en español, para ir a estas imágenes? Supongo que eso también lo habrás mirado, perdón. Lo que es la barrera del idioma en sí, y aquí hay presente gente que sabe mucho más de latín que yo, no la quiero poner en el compromiso. Tenemos una lengua, y que me diga si me equivoco, una lengua culta, una lengua vulgar. ¿Por qué he querido destacar el aspecto vulgar del tesoro? Precisamente por eso. Si transgredimos los límites de lo culto que se realizaba normalmente dentro de las propias congregaciones, que sí eran más doctos, no hemos entrado aquí, pero los jesuitas tienen una incidencia en cuanto a la educación impresionante, universitaria. Si eso lo sacamos de ahí, pierde todo el sentido. ¿Por qué? Porque si yo me pongo delante de un pueblo con todos los problemas que hemos tratado y los que no hemos hablado, y le hablamos en latín, van todos directamente al infierno. Primero, porque no se entiende, y segundo, porque no era ese el fin. ¿Qué se utiliza para ese fin? Primero, la palabra. Hay un libro muy bonito y maravilloso de Juan Luis García que se llama La predicación visual, creo que es de Acal, que es impresionante, el cual de aquí he tomado algunas cositas que el objetivo
es convertir, y para convertir hay que modificar, manipular, interpretar todo lo que sea para llevar lo que nosotros queremos contar al pueblo. ¿Cómo se hacía? La palabra primeramente, pero la palabra utiliza un sentido, que es el oído. El oído no estaba dentro de la consideración sensorial de ese momento, que no hemos entrado en eso, como el más importante de los sentidos. Ya creo que de Aristóteles los sentidos se tratan en su tratado de ánima, del alma. Al alma hay que llegar, ¿a través de qué? Sobre todo a través de la vista. Por eso la vista es lo más importante, sensorialmente hablando, de cualquier cosa. La pintura es un medio esencialmente visual. Hay publicaciones americanas que conozco que están ahora desarrollando teorías de tesis antivisuales. ¿Por qué? Porque la vista es con lo que más rápido entra cualquier cosa en los sentidos. Pero también la vista es fácilmente manipulable y engañosa. Recordemos el pasaje ese donde se nos dice que Zurbarán tenía en el fondo del refectorio un crucificado de pintura que parecía que era de escultura. Se engañaba la vista. Eso por un lado. ¿Qué se utilizaba para esa predicación? Cualquier utensilio. Primeramente, imágenes de bulto. Hay documentación que nos dice que los jesuitas de Madrid, a imitación de los de Sevilla, utilizan imágenes de bulto en sus predicaciones. Algunas, no se podía llevar un Cristo de 2 metros a predicar, era imposible. Se utilizaban Cristos más pequeños, crucifijos que se podían transportar. Incluso ahí podíamos entrar también esos magníficos Cristos en caña de maíz ligeros, que de 2 metros puede pesar como mucho 8 kilos. Pero ya entramos ahí en una realidad indiana de ida y vuelta en lo que se llama el tornaviaje de India, ¿no? Cadenas, sonidos, exhortaciones, predicaciones en sí, también como una especie de oratoria, para conseguir lo que se necesitaba, que era conmover. Ahí había una parte de temor también, a través del miedo se ha utilizado para... Entonces estamos ahí un poco para conmover de que esto que está pasando es algo que no está aquí realmente, que trasciende, y yo considero que la importancia del lenguaje es capital porque lo que se tiene que hacer es vulgarizar, entre comillas, todo eso y llevarlo a lo que el analfabeto entendía. ¿Qué entendía? Leer ni escribir nada, entiende lo que ve. La Biblia de los iletrados, como la pintura, ¿no? Digámoslo así, o la imagen, la Biblia de los iletrados, ya desde tiempo atrás. Ha quedado todo muy claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, José Carlos. Estamos expectantes como siempre con tu conferencia, yo creo que ha estado a la altura y muy agradecido en mi nombre y en nombre de la hermandad. Buenas noches. Bueno, queremos hacerte entrega de nuestro icono, las 3 cruces, nuestro paso, nuestro